Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Algunos de los pasajes bíblicos, no le voy a leer todos, pero algunos desde el versículo, dice desde el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El adormecimiento espiritual. La palabra del Señor me habla de cristianos prudentes y cristianos insensatos. En Apocalipsis habla de cristianos tibios. El Señor dice que o deberíamos ser fríos o deberíamos ser calientes, pero no tibios. Este tema del adormecimiento o de la frialdad espiritual es un tema que realmente debemos prestarle mucha atención. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando el Señor llega a nuestros corazones y nos salva, Él pone en nuestros corazones un principio de vida espiritual. Cuando el Señor viene a nuestra vida, comenzamos a ser conscientes de la vida espiritual, que es más importante que muchas cosas en nuestra vida. Y esa vida espiritual debemos día tras día hacer el esfuerzo por crecer, una lucha por crecer espiritual diariamente. Como cualquier niño que viene al mundo, desde el momento en que nace, ese niño lucha por sobrevivir, por crecer, alimentándose bien, esforzándose. Asimismo es nuestra naturaleza, asimismo es nuestra naturaleza espiritual. Asimismo nosotros como creyentes en nuestra vida espiritual debemos esforzarnos. El Señor dice en su palabra: esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque hoy en día hay mucha oposición, y más en este siglo hay mucha oposición para que usted no crezca en su vida espiritual y permanezca estancado, y permanezca tibio espiritualmente, y permanezca frío espiritualmente. Si esa naturaleza, si esa vida espiritual no es cuidada como se debe, vamos a terminar siendo cristianos que venimos a la iglesia, pero tibios, pero muertos en nuestra vida espiritual. Si esa vida espiritual no está alimentada propiamente, entonces, sin lugar a dudas, vamos a comenzar a enfriarnos. Y hay muchos creyentes hoy en día que están en la iglesia, pero que están fríos espiritualmente, pero que están tibios espiritualmente, y comienzas a debilitarte, y ya la vida cristiana se convierte en una religión. Y ya pecamos y venimos a la iglesia, y seguimos pecando y venimos a la iglesia. Y ya no tenemos esa fuerza espiritual, y ya no tenemos esa pasión por las cosas de Dios. La pasión por las cosas de Dios comienza a declinar, comienza a decaer. Por eso ya no sirves, por eso ya no estás en las cosas del reino. Y vivimos esa debilidad espiritual, y comenzamos a vivir esa frialdad en nuestro espíritu, y eso está pasando hoy en día. El mismo Señor Jesús lo llamó en Apocalipsis 2 como perder el primer amor. Una iglesia que estaba enfriándose, un cristiano que no se preocupa por su vida espiritual o no le presta atención, puede perder ese primer amor, puede perder esa pasión, puede perder esa entrega por las cosas de Dios que antes tenía. Antes
teníamos pasión, antes tenías ese amor por las cosas de Dios. Y ahí es donde Dios nos llama la atención en esta mañana. Ora para que el Señor avive tu vida espiritual. Ayuna en este día para que el Señor avive nuestra vida espiritual en esta casa, en esta iglesia. Que el Señor avive la pasión por Dios, la pasión por su reino. Que esta casa no pierda esa pasión por las cosas de Dios como antes lo teníamos. Personas que van a la iglesia ya por un ritual nada más, por una obligación. Ya no tenemos deseos de orar y vamos menguando en nuestra vida espiritual y nos vamos enfocando en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, y las cosas espirituales las comenzamos a hacer a un lado. Y ya comenzamos con la incredulidad, ya comenzamos con muchas cosas. Este tema realmente es muy serio en nuestras vidas. Es muy serio. Dios nos ayude a preocuparnos por nuestra vida espiritual más que cualquier otra cosa. La Biblia nos demanda, el Señor demanda de nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón, que lo amemos con toda nuestra mente, que lo amemos con toda nuestra alma, que lo amemos con todas nuestras fuerzas. En pocas palabras, que tengamos pasión por Él. La pregunta es, ¿será que le amamos de tal manera? ¿Cómo no amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aquel que sufrió el mismo infierno y llevó sobre el madero nuestra maldición? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no entregarnos a Él con todo nuestro ser? Hay muchas razones por las cuales apasionarnos por Dios. Hay muchas razones por las cuales amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero aunque sabemos que debemos amarle y enfocarnos en nuestra vida espiritual, hay veces que descuidamos esas áreas, nos descuidamos y comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Y comenzamos a ser indiferentes a Dios, indiferentes a las cosas del reino. Podemos venir a la iglesia y salir y seguir siendo igual. Podemos escuchar un buen sermón, una buena predicación, y seguir en lo mismo. Y eso realmente es muy triste porque estamos fríos en nuestro espíritu. Esto es realmente tan serio que el Señor Jesucristo reprendió a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso había perdido la pasión, porque la iglesia de Éfeso había comenzado a enfriarse. En Apocalipsis 2:4 le dice: pero tengo contra ti que te estás enfriando, tengo contra ti que eres tibia, tengo contra ti que vas a la iglesia, sí, tengo contra ti que vas a escuchar un mensaje, pero ya no eres apasionado. Y eso no está bien en nosotros. Hemos descuidado nuestra área espiritual. Y en esta mañana, ¿cuáles son las causas de esa frialdad espiritual? Hay muchas causas, pero solo quiero darle algunas causas, y una de ellas es las distracciones, la vagancia espiritual en nuestra vida. Estamos en un siglo donde el enemigo sigilosamente, como dice su palabra, Génesis 3 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. El enemigo es muy astuto y él está sigilosamente distrayéndote para que pasemos más tiempo en otras cosas y de alguna manera no le demos importancia a las cosas espirituales,
Hoy muy fácilmente podemos pasar en la televisión 2, 3 horas, 4 horas. Pero nos cuesta pasar 30 minutos en la presencia de Dios. Podemos pasar en el celular navegando horas y horas y nos cuesta pasar en la palabra de Dios. Nos cuesta leer la Biblia. El enemigo nos está distrayendo y está matando nuestra vida espiritual. Y nos hemos vuelto vagos espiritualmente. Que esta mañana el Señor toque nuestro corazón. Que el Señor realmente obre en nosotros. No quiero ser un vago espiritual, que me enfoco en todas las demás cosas, pero mi vida espiritual está fría. Y vivimos de una manera conformista. Estamos viendo tiempos donde todos quieren las cosas fáciles. Vivimos en un tiempo del facilismo. Pero a mí me enseñaron algo, que las cosas fáciles se van. Y sabe algo, en esta mañana quiero decirle que la vida espiritual no es fácil. Todo queremos rápido, pero no es así. La vida espiritual requiere trabajo espiritual. Buscar a Dios, estudiar su palabra, orar, meditar en la Biblia, venir a la iglesia, servir en los grupos familiares, sacar el tiempo para servirle a Dios. El día domingo congregarnos, el día jueves congregarnos, madrugar, vigilar. La vida espiritual requiere trabajo, no es fácil. No seamos facilistas en la vida espiritual. La vida espiritual conlleva que usted y yo nos esforcemos en luchar para crecer en nuestra vida espiritual. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2:11 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Mire lo que dice: ocúpense, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos en el griego significa trabajar. La palabra ocupaos significa producir resultados mediante esfuerzo, llevar a cabo una obra. Y eso implica esforzarnos diariamente. Y esto es un mandamiento: ocupaos en vuestra salvación, ocúpese en su vida espiritual. Ya no andemos de vagos espirituales, porque el más beneficiado de ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual, somos cada uno de nosotros. El más beneficiado de orar más, el más beneficiado de dedicarnos a la palabra, el más beneficiado de cuando le servimos a Dios, el más beneficiado de vigilar, de madrugar, somos nosotros, es nuestra familia. A veces queremos respuestas de Dios rápidas, queremos ver milagros de Dios, pero somos tibios espirituales, pero andamos fríos en nuestra vida espiritual. Y obviamente que la naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída se resiste, lucha. Nuestra naturaleza humana es vaga, siempre quiere lo fácil, siempre nuestra naturaleza quiere lo terrenal y no lo espiritual, porque queremos las cosas fáciles. Qué difícil es decirle a la iglesia que madruguemos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. No lo hacemos, no queremos, porque somos vagos espirituales, porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hoy en día hay muchas excusas a la hora de hablar de la vida espiritual. Queremos el facilismo, y cuando descuidamos nuestro espíritu, cuando sacamos tiempo para
todo lo demás y poco tiempo para nuestro espíritu y poco tiempo para cuidar y alimentar nuestra alma, eso se traduce en vidas derrotadas, eso se traduce en desánimos constantes, eso se traduce en personas en cristianos mundanos dentro de la iglesia. Eso se traduce en estancamiento en nuestra vida. Eso se traduce en que ya no vamos de gloria en gloria, sino que vamos de derrota en derrota. Eso se traduce en tener una familia disfuncional. Eso se traduce en vivir vidas mediocres. Y lo triste de esto es que muchos no lo aceptamos y nos creemos los muy espirituales cuando no es verdad, estamos fríos. Lo triste del caso es cuando no aceptamos la enfermedad, cuando no aceptamos esa enfermedad. Y muchas personas dicen: no, yo estoy bien espiritualmente, pero es una mentira. Tú mismo te estás mintiendo. Estás frío, estás tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice su palabra. El que tenga oídos, que oiga lo que el Señor está hablándonos en esta mañana. Acepta esa enfermedad. Yo no necesito ir a la iglesia. Claro que necesitas ir a la iglesia, porque es en la iglesia donde te vuelves a encender espiritualmente. Yo no necesito ir cada semana a la iglesia. Yo no necesito, claro, porque estás frío. Y una persona fría ya no quiere las cosas de Dios, ya no se esfuerza por ir a la iglesia, ya no se esfuerza por servir, ya no se esfuerza por nada. Te esfuerzas por tu trabajo, te esfuerzas por las cosas de afuera, porque tu naturaleza caída le gusta solo las cosas terrenales. Puestos los ojos en las cosas de arriba y no en las de abajo, dice su palabra. Le hago una pregunta en esta mañana: ¿cuán dedicado es usted a las cosas de Dios? ¿Cuán dedicado es usted a su crecimiento espiritual? ¿Cuán dedicado es usted a Dios? No es que no podamos divertirnos, no es que de vez en cuando no podamos irnos a ver una película, cine, no es que de vez en cuando no podamos ver una película con nuestros hijos. Pero el problema es cuando te dedicas más a eso y descuidas tu vida espiritual y descuidas tu crecimiento espiritual. Eso no está bien. Cuando más te enfocas más en tu negocio, cuando te enfocas más en tu trabajo, cuando te enfocas más en otras cosas y descuidas tu vida espiritual. No tomemos como poca cosa este mensaje que Dios trae a nuestra vida, porque si tú comienzas a enfriarte espiritualmente, poco a poco comienzas a permitir el pecado en tu casa, poco a poco comienzas a permitir cosas en tu familia, poco a poco comienzas a abrirle puertas al enemigo. Dios está hablándonos en esta mañana. Si este año tú quieres ver la bendición en casa, la bendición en todo lo que tú hagas, es necesario que nos ocupemos más en nuestra vida espiritual y echemos fuera el adormecimiento espiritual, el espíritu de estupor, como hablaba el apóstol Pablo a los romanos, el espíritu de estupor que nos tiene ahí dormidos espiritualmente. Así que yo le animo en esta mañana para que este día usted se enfoque, este día usted le diga: ayúdeme, Señor, a que vuelva la pasión por su reino. Ayúdeme, Señor, a avivar mi espíritu. Yo oro para que el Señor despierte tu espíritu. La Biblia dice en Ageo: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Y yo oro para que el Señor despierte tu espíritu y nos haga conscientes de esa enfermedad que hay en nuestra vida, y nos haga conscientes que estamos mal. Personas de nuestra iglesia
que les cuesta congregarse. Personas en nuestra iglesia, celebraciones que solamente hay 30 personas cuando aquí le caben unas 80. Es porque estamos dormidos espiritualmente. Y oro a Dios para que el Señor despierte tu espíritu en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos perdón. Pídale perdón allá donde usted está. Señor, perdón porque hemos permitido el adormecimiento espiritual en nuestra vida. Perdón porque no le hemos buscado como debiera ser. Nos hemos enfocado en otras cosas. Perdemos el tiempo con tantas cosas. Cuando el apóstol Pablo dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, perdón por enfocarnos en tantas cosas, perder el tiempo en tantas cosas y desenfocarnos de su reino y desenfocarnos de nuestra vida espiritual. Hoy le pedimos, Señor, que nos ayude a ser como esas vírgenes prudentes, no insensatas. Hay tanto cristiano insensato, Señor. Hay tanto cristiano insensato que se está enfocando en las cosas de afuera, en sus negocios, en sus propias casas. Tanto cristiano insensato que se están enfocando en las cosas terrenales. Se enfocan tanto en las cosas de esta tierra, cuando ninguna de esas cosas nos vamos a llevar. Ayúdenos a ser como las vírgenes prudentes que se enfocaron en el aceite, en el Espíritu Santo, en su relación con el Padre, en su salvación. Ayúdenos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Que nuestro aceite no falte diariamente, que nuestro espíritu no desfallezca. Ayúdenos a no morir espiritualmente. Y si ha habido alguien que ha estado a punto de morir espiritualmente, yo pido que despierte su espíritu en el nombre de Jesús. Que haya un avivamiento en nuestra alma, que haya un avivamiento en nuestra familia, un avivamiento en nosotros, un despertar en nosotros para enfocarnos en lo que debemos enfocarnos. Que se despierte en nosotros una sed y un hambre por buscar lo espiritual día tras día, Señor.